Continuando con la definición de laico, laicismo, seguimos con que laico era todo aquello que carece de credo, que no se encuentra sujeto a influido por la religión. Así, laico es un adjetivo utilizado para referirse a las organizaciones e instituciones que no están bajo el influjo de una organización religiosa. Eso es el término jurídico. Acá, en la religión católica, dice así: los laicos en la misión de la Iglesia, cuestiones de estructura de los laicos, su identidad, los laicos, su vocación y misión, referencias a bibliografía, cuestiones y estructuras. El Concilio Vaticano II definió toda Iglesia como misionera. Esta dimensión de totalidad se manifiesta con más fuerza, con un tono totalmente nuevo. Aquellos y aquellas que se denominan laicos y que ahora se forman más expresiva y razonada, desempeñan un papel preponderante en la misión de toda la Iglesia. Es preciso destacar que esta es una visión que se renueva porque la tradición eclesial que llega hasta el concilio conlleva para el término laico una connotación ampliamente negativa, construida social y culturalmente, pero también eclesiológicamente, ya que la visión que se tenía antes era marcadamente pasiva y sumisa, sin autonomía y sin ningún tipo de independencia en su manera de ser y hacer iglesia. Culturalmente, el laico fue visto como uno que no sabe, que no entiende, que no está preparado para el ejercicio de una función en la iglesia. Eclesiológicamente, el laico fue visto de una forma pasiva y sumisa, a la que la jerarquía eclesiástica, siendo tratado frecuentemente como inferior. Esta definición se basa en una comprensión eclesiológica de que se afirma en el Concilio Vaticano II, que presenta a la Iglesia como pueblo de Dios, en la que todos los bautizados son parte importante y constitutiva de su misión, sustentados por algo que es común a todos y que proviene de una misión, sustentados por algo que es común a todos y que proviene de una experiencia fundamental en el bautismo, que une cada fiel a Cristo y lo convierte en miembro activo del cuerpo eclesial por el bautismo. Todos son iglesia, lo que garantiza a los laicos una nueva identidad y una nueva conciencia de vocación y misión. El Concilio Vaticano II definió a toda iglesia como misionera. Bueno, eso ya lo comentamos ya. Vamos a ver laicos y Estado. El comentario personal. Como una parte que se complementa con el ejercicio del poder en el Estado, o más bien en la aceptación y obediencia de los mismos, los laicos son tomados por el Estado como una masa de hombres de buena voluntad y de buen caminar. Junto con los deberes y las leyes injustas que el Estado haga, reforme o distribuya, la sumisión del pueblo a sus decretos, por eso que ya aceptando la mayoría de las leyes, decretos, proyectos y algunas formas de gobernar, los laicos son una gran fuente de aportación constante para la buena función del Estado en su tiempo de ejercicio. Cabe mencionar que los laicos, como una fuente de seguidores, están de acuerdo en cada logro o trabajo que el Estado haga, dando su visto bueno a lo logrado siempre. Bien aquí, ok, aceptable. Según los estudiosos juristas de laicos, es libre de dogmas y respeta la religiosidad de cada una de ellas, según la educación laica, el respeto a los demás. Según los juristas, según laico, no dogmas, no religión. A los maestros no enseñar en las escuelas con textos
sin credo y sin religión. ¿Cómo? Los maestros tienen prohibido obligar a los alumnos a tener un credo religioso determinado. Eso es lo que el Estado comenta. Veamos el artículo 3 constitucional que dice: en el país México, dice así: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión usa la facultad que le confiere el artículo 136 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de las cámaras de diputados y senadores del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas y las entidades federativas, declaran la reforma adicional y derogada diversas disposiciones en los artículos 3, 31 y 33. Nosotros veamos el artículo 3. El artículo 3 dice así: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar y primaria y secundaria conforman la educación básica, y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en tiempos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida de además obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Qué término, no? La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, como un enfoque con derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, la libertad, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto fue publicado en el día 19 de junio del 2019. Aquí está. Misiva. Bueno, ¿qué? Bien. Un comentario sobre el artículo 3. Como lo pone el Estado, la rectoría de la educación, la cual deberá ser universal, está tipificada como parte de la hegemonía de la educación completa, sin paralelismo y sin desviaciones. La aceptación completa para los religiosos dentro de sus instituciones y sus programas educacionales, no omitiendo hasta ahora la palabra que dicta religiosidad compuesta o complementa para una educación complementada, o sea, parte de la forma, ¿no? Ya en términos de reforma, Estado, educación, religión, que supuestamente hiciera Benito Juárez García, un presidente de México, que hizo que la educación de los primeros estudiantes de México iniciaran con diferentes pensamientos para que la educación fuera parte del desarrollo de la persona, que
en un tiempo eran muy pocos, 1867, y que para que no la Iglesia Católica de ese tiempo restringiría muchas maneras de llevar sus bienes, servicios, a no construir iglesias más conventos, más congregaciones y a no intervenir en los programas de gobierno de esa época. Fue una forma de obstaculizar el buen desarrollo de la Iglesia Católica en México. Aquí un breve comentario, de un jurista que da a conocer todas sus ponencias, sus puntos de vista en cuanto a la reforma que inició el presidente. Dice así: tomando como punto de partida el proceso que condujo a la proclamación de la ley de reforma, se busca entender que se exponían los liberales decimonónicos al intentar establecer un sistema de gobierno duradero, afianzar un moderno aparato político administrativo y sobre todo a que respondía a los esfuerzos por establecer la laicidad como principio jurídico del nuevo gobierno, y hasta qué punto el decreto de la laicidad desencadenó el proceso de secularización de la sociedad mexicana. Punto número 1. La reflexión sobre las distintas constituciones modernas y el nacimiento del constitucionalismo moderno en general tiene su punto de partida en la iniciativa de Virginia, 1766, y concluida en Francia, 1669. Son comparaciones que se hicieron con las reformas a la Constitución en el año de 1856. Creando nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados a lo largo de este siglo, fue cambiando el modo como se pensó sobre la Constitución, configurando así su significado en cada uno de los contextos de enunciación, en función de sus nuevos medios y lugares de articulación, así como los problemas en que ese momento se planteaban como urgentes. De hecho, uno de los temas más importantes de la historia política de Hispanoamérica en el siglo XIX, la dificultad y los obstáculos encontrados para establecer nuevos estados viables después de la separación de España. La mayoría de estos estados no fueron capaces de establecer la legitimidad de la autoridad que gozaba la monarquía española antes de 1808. Se establecieron sistemas constitucionales formales, la mayoría de los cuales sirvieron para transferir el poder a través de las elecciones, garantizar libertades individuales, proteger la propiedad privada y darle mayor importancia al mejoramiento del sistema de enseñanza, si bien la mayoría de esas constituciones quedaron en papel. La crisis de finales del siglo XVIII y principios del XIX, junto con la desintegración de las instituciones colonias españolas, hicieron ineludible de ambos lados del Atlántico la reinvención de la legitimidad política, la destrucción de la comunidad y por lo menos el ajuste, cuando no la reconstrucción del aparato mediante el cual ejercía la autoridad política. En esta intervención me centraré en la Constitución mexicana de 1857, un año después que se hizo la reunión, y en particular la ley de reforma que años después llegaron a formar parte de ella. En este contexto de transición liberal nos encontramos con uno de los aspectos más difíciles y complejos procesos de reconstrucción del Estado, establecer un poder con la suficiente capacidad de control y si era posible la realización de los principios liberales, los cuales se basan en las concepciones de la sociedad compuesta por individuos libres e iguales, desprovistos de cualquier nexo corporativista en su relación con el Estado. El interés de esta constitución es que después de muchos intentos más o menos fallidos, finalmente el liberalismo triunfó junto con la ley de reforma. Se inició el largo proceso de la secularización de la sociedad mexicana con el fin de establecer la laicidad como principio organizador de la República. Junto con la Revolución, la época de reforma de 1855 y 1867 representa uno de los momentos de ruptura de la creación de la Constitución en le dan sentido a la experiencia nacional. Los ideales liberales del siglo XIX dieron lugar a la Constitución de 1857, cuyo propósito era de unir una nación dividida. Sin embargo, paradójicamente se produjo el efecto opuesto.
El rompimiento en dos de la República, su promulgación tuvo como consecuencia la Guerra Civil Mexicana 1858-1861 y el Imperio de Maximiliano. Era una época muy difícil. La cuestión religiosa fue uno de los temas más importantes tratados por la Constitución de 1955, ocupando un lugar central en discusiones definidoras de los campos políticos, enfrentando de adversarios y generadora de batallas. La Iglesia Católica se va a encargar de prestar como incompatibles el catolicismo y el liberalismo. Con ello volvió inseparable el sentimiento religioso y la filiación política. En el seno de la Constitución, en el seno de discusiones del Constituyente sobre la disyuntiva de mantener una historia y religiosidad oficial y separar a la religión católica del Estado, el artículo 15 sobre la libertad religiosa fue el que provocó la ruptura de la Asamblea y la escisión de la nación. Ya no se trataba de debatir o legislar sobre la libertad de conciencias. Dicha libertad era un derecho natural indiscutible, pero no así la libertad de cultos. También habla aquí de los liberales de la Reforma. Se llama Sara Margarita Hernández Porras, quien como jurista, doctora en Derecho Internacional, presenta muchas cosas, ideas y sucesos que marcaron la vida de los laicos en aquel tiempo. Sale el liberalismo mexicano y la controversia entre los liberales y los católicos de ese tiempo. Por último dice, a través del proceso de secularización e instauración del principio de laicidad y la institución del Estado se liberan del poder y de la influencia de la religión, conquistando su autonomía. La secularización política, el ejercicio del poder en términos seculares, implica tanto el hecho de que todos los ciudadanos pueden ejercer su libertad de religión y creer en uno u otro Dios, o ninguno, como la separación clara de la Iglesia y el Estado. Cuando hablamos de secularización social, la secularización ya no se refiere a fenómenos políticos, sino sociales, tiene que ver con el retrasamiento de la religión de la esfera pública. Resumen. Como vimos en el rápido recorrido de la revolución de la ley de reforma en México, hay una clara asimetría entre la secularización política y la social. La secularización política siguió un paso más rápido a la secularización social. El Estado era laico, pero la sociedad en general estaba menos secularizada en sentido social. El principio de la laicidad, impuesto desde arriba, no se tradujo en una secularización amplia de la cultura, la cual seguía siendo católica a finales del siglo XIX. Podría decirse que buena parte de la sociedad no reconocía el principio de laicidad, el cual seguía siendo más legal, sobre todo en la separación de la Iglesia y el Estado, que real, a pesar del esfuerzo de las élites liberales por modelar los comportamientos y valores a través de la educación republicana y laica. Sin embargo, los principios constitucionales no son el fiel reflejo de los procesos sociales madurados a su propio ritmo o resultado de los consensos políticos que a su vez son reflejo de consensos sociales ya logrados. En realidad, los principios constitucionales son de alguna manera siempre por decreto, sobre todo en el momento que se pretendía desplazar lo que era considerado como los pilares de la antigua orden iglesia en el ejército, los caciques regionales, las comunidades indígenas, por un fundamento moderno con una economía caótica, saldo de 10 años de enfrentamiento. Eso ocasionó todas las reformas. Un comentario sobre esto dice así. La no corrección de la palabra laica o cancelación de la misma contribuye todavía a aceptar a los laicos como una alternativa de inclusión en la parte gubernativa actual de México y en el mundo. Opinar y sugerir para promulgar leyes. La palabra laica no se cambiará como sin distinción de creencia religiosa, con la pluralidad religiosa, con la diversidad religiosa, con la aceptación religiosa, sin poner doctrinas dentro de las instituciones educativas, aclarando y conformando a quién va dirigida. El error más grande que tuvo B. Juárez es aceptar la palabra laica, laico, sin pensar que al paso del tiempo se convertirá en un ejemplo más paradójico y controversial que confundiría los aspectos religiosos y educativos. Para no conocer el fondo del mensaje en la palabra y la confusión en ella se hace, para dar una explicación más sensata del significado de ella, insertada en un supuesto cambio de leyes y reformas que llevan a una sola cosa, la relación encauzada por la tradición y trastocada por la evolución científica y doctrinal jurídica en los casos más rebuscados.
para dar soluciones rápidas pero no muy claras a los problemas de ese tiempo, 1855-1867. Es como una película católica, ¿no? Encontrándose a Dios, buscando buenas y mejores leyes. Veamos aquí lo que dice la Iglesia en América. La obligación primera del laico es para el avance al creador y redentor de la gloria de Dios en el mundo. Para el Estado, la sumisión del pueblo a los decretos. La Iglesia en América, que fue hecha por San Juan Pablo II, terminó en el edicto de 1999 en el Sínodo de las Américas, hecho en la Ciudad de México. Juan Pablo II la presenta al mundo como programa radical en la maximación del laico en varios aspectos de la vida cotidiana, laboral, política, cuya evangelización es llamada en grande de verlo y empoderarlo. Comentario personal. Es una apreciación grande al laico para enorgullecerse del papel que se cree y se sirve para ser parte de la Iglesia viva de Jesucristo con todos los carismas llevados a la práctica en todos los aspectos. Eran responsabilidad de los fieles católicos para actuar de manera más segura y decidida para los tiempos actuales. Creo que la forma más correcta de llevar a cabo nuestro laicado es primero conocer por qué es laico y no caer en contradicción, porque hay ocasiones que se confunde tanto que acabamos por aceptarlo siendo que significa otra cosa. Lo mejor es, para evitar eso, decir: soy fiel católico. En la doctrina del Concilio Vaticano sobre la unidad de la Iglesia dice así: los ámbitos en los que se realiza la vocación de los fieles laicos son dos. El primero, más propios de condición laical, es de realidades temporales que están llamados a ordenar según la voluntad de Dios. En su peculiar modo de obrar, el Evangelio llevado en otras estructuras del mundo y llevado en todas partes santamente, consagran el mismo mundo a Dios. Gracias a los fieles laicos, la presencia y la misión de la Iglesia en el mundo se realiza de modo especial en la diversidad de carismas y ministerios que posee el laicado. La secularidad es la nota característica del propio laico, de su espiritualidad que lo lleva a actuar en forma social, laboral, cultural y política, cuya evangelización es llamada. Es la parte profunda que enaltece y empodera San Juan Pablo II para el surgimiento del nuevo laicado, los nuevos fieles católicos. La importancia que da la presencia en los problemas sociales, no solamente religiosos o que los afecte el Estado, sino que ya en una forma ya más con responsabilidad, ya teniendo una misión específica que hacer junto con el Estado, sin oponerse, sino que cada vez más apoyar a las formas de gobierno en cuanto a sus derechos humanos sin sobrepasarse. Bien, veamos algo de lo que comenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así, sobre el laicado. Cada obispo, en cuanto al colegio episcopal, ejerce colectivamente su deber por todas las iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. Quien sea confiado en una iglesia particular, la gobierna con autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria y inmediata, al ejercer a nombre de Cristo, un pastor, en comunión de toda la Iglesia, bajo la guía de Jesús de Pedro. ¿Cuál es la vocación de los laicos? De los fieles laicos. Los fieles laicos tienen como vocación propia de buscar el reino de Dios, iluminando, ordenando las realidades temporales según Dios, responden así la llamada a la santidad y al apostolado, que se dirige a todos los bautizados. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Los laicos participan en la misión
sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable por mediación de Jesucristo, sobre todo la Eucaristía, la propia vida, con todas las obras, oraciones, iniciativas apostólicas, la vida familiar, el trabajo diario, las molestias de la vida, sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos dedicados a Cristo, consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Los laicos participan en la misión profética cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo, anuncian al mundo con testimonio de vida y de la palabra mediante la educación y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Acá del Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, numeral 45. Los laicos participan en la misión, en el 942 dice, los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando cogen cada vez mayor en la fe de la palabra de Cristo y anuncian al mundo con testimonio de la vida y de la palabra mediante la medicación de catequesis. Esta apostolado que es una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. También en el número 35. Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque no reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad. Eso siempre hay que tenerlo presente y llevarlos a cabo. E impregnan los valores morales, las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Parte complementaria para llevar una buena relación social en el tiempo de gobierno, en el tiempo de que suscitan tantas leyes que a veces pues no, son vanas, no sirven o a veces no dejan el buen caminar para el apostolado del fiel católico. Bueno, eso es todo lo que les comento, gracias y pues hasta la siguiente. Ahora pues, como era el título, era laico, ahora soy fiel católico. Yo creo que es una manera de hacer a un lado esa palabra porque significa muchas cosas que en realidad confunden y hacen engrandecer otros valores y a otros términos y a otras cuestiones ya más mundanas, ¿verdad? Mejor lo ponemos como fieles católicos, transformados y convertidos. Muy bien, tema un poco largo, pero pues para tenerlo en consideración y para llegar a un punto en que realmente la palabra pues confunde más que ayuda, nos mete a un estado de ingobernabilidad o de supuesto gobierno, pero con pues individuos o personas que pues no piensan, pero no es así. Yo creo que tenemos mucho que hacer para y llevar nuestra misión de católico a los demás y hacer que todo se vuelva hacia la vista hacia Dios y para que Él nos guíe con su camino, con sus enseñanzas, con su vida como ejemplo aquí en la tierra. Pues es todo por el momento, gracias. Pues que Dios los bendiga, sigan enviando sus comentarios y tocando la campanita para que lleguen más videos. Gracias y hasta la próxima.